Hola, vamos a ver en este vídeo cómo realizar una copia de seguridad de cualquier sitio web que tengamos alojado en un hosting desde el panel de hosting. En este caso vamos a utilizar cPanel y entendemos que este procedimiento puede ser muy similar en otros paneles de hosting que sean usables. En el caso de cPanel disponemos de una herramienta que nos permite realizar copias de seguridad completas de todo el hosting, no solamente del sitio web que estemos utilizando, y descargarlas a nuestro ordenador como copias de seguridad, por ejemplo, semanales, ya que afectan a todos los datos del hosting. No solamente vamos a respaldar el sitio web, sino que vamos a respaldar las cuentas de correo electrónico que tengamos, junto con los correos electrónicos. Vamos a respaldar todas las redirecciones que tengamos aplicadas, los autocontestadores que tengamos, si tenemos configurado Mail Scanner para control de spam. Toda esa información adicional que no es propia del sitio web sino del hosting la vamos a respaldar en ese archivo que descargaríamos posteriormente. Este método es recomendable en varios escenarios. En ocasiones, por la razón que sea, tenemos problemas o conflictos con, por ejemplo en Joomla, con Akiva Backup para realizar copias de seguridad, o con Xcloner, o en WordPress tenemos problemas con Xcloner u otras extensiones, o mejor dicho, otros plugins para realizar copias de seguridad. Y este tipo de métodos de copia de seguridad son muy fiables. Estamos respaldando directamente desde el servidor la información que afecta a la cuenta y al usuario, y nos van a servir como respaldos de garantía para posibles incidencias que tengamos futuramente, o inclusive porque queremos trasladar la cuenta de hosting a otro hosting y este método de respaldo nos lo va a permitir. Para realizar los respaldos nos loguearíamos en el panel de hosting, en este caso en cPanel, y en el apartado dedicado a archivos encontramos la opción respaldos. Esta opción es la que nos va a permitir realizar el respaldo completo. Vemos que aquí en el apartado respaldo completo tenemos un botón que dice descargar o generar un respaldo completo. Hacemos clic en este botón y nos pregunta de dónde queremos hacer el respaldo. En este caso del directorio home por defecto. El resto de opciones no son aplicables. Si queremos recibir una notificación por correo electrónico cuando finalice el respaldo, indicaremos a qué cuenta de correo queremos recibir la notificación, o en caso de que no nos interese, porque no somos nosotros mismos los que vamos a supervisar que posteriormente el respaldo está hecho, no queremos recibir notificación, marcamos la opción para que no la envíe. Y automáticamente le damos aquí al botón generar respaldo. Nos indica que no hay ninguna notificación a ser enviada una vez finalice el respaldo, y lo que hacemos es ir hacia atrás y esperar a que el respaldo se complete. En el proceso inmediato que hemos dado hacia atrás, que el respaldo todavía no se ha completado, vamos a ver este signo de aviso y el nombre del archivo que se está generando, y nos dice claramente aquí al final que está en progreso. Tendremos que esperar a que finalice el respaldo para poder descargarlo. Una opción es irnos hacia atrás y, obviamente, dependiendo de la cantidad de sitios web que tengamos alojados en el hosting, la cantidad de correos electrónicos que tengamos, la cantidad de bases de datos que tengamos, el respaldo será mayor o menor y tardará más o menos tiempo. Mientras se está haciendo el respaldo, no tenemos absolutamente ningún problema en volver a la navegación habitual de cPanel e inclusive realizar otras tareas que no sean, lógicamente, la administración de archivos ni de correos, porque se están respaldando en este momento. Entonces, si podemos navegar por el hosting pues para ver otras cosas o lo que sea, no recomiendo que se navegue para eliminar archivos a través del administrador de archivos, o que se vaya al gestor de correos a través de webmail para borrar correos y cosas de estas, porque no quedarían registradas estas acciones en el respaldo. Si, por ejemplo, vamos aquí al administrador de archivos, podríamos ver cuántas webs tenemos instaladas. En este caso, vemos que tenemos dos carpetas
con sitios web. El respaldo que se está haciendo no va a respaldar solamente este Joomla que tenemos en esta carpeta, sino todo esto que está en la carpeta public HTML, inclusive todo esto que está en la carpeta home. La carpeta home, todo lo que tenga que ver con cPanel, con las contraseñas, con los logs de accesos, con las backups, con el correo electrónico, etcétera, etcétera, todo se va a respaldar. Una vez que ha transcurrido el tiempo prudencial en el que consideramos que se ha realizado el respaldo, de ahí lo práctico que es el marcar un correo electrónico al que podamos recurrir si es un archivo muy grande el que se va a generar porque tenemos un hosting de 2, 3, 4, 5 gigas y sabemos que el respaldo va a ser muy pesado, es la opción de adicionar una cuenta de correo en la que ser notificados y posteriormente, bueno, pues esperar esa notificación. Inclusive quien tenga vinculado el correo electrónico con su dispositivo móvil, ya sea iPhone, Android o sea, iOS o Android, etcétera, etcétera, podrá recibir un aviso en su dispositivo móvil de ese correo electrónico que se ha generado que le avisa que la copia ha terminado, que es una buena manera de estar controlando el proceso. Para verificar que la copia se ha realizado, volvemos a Archivos, Respaldos, accedemos de nuevo al apartado Respaldo completo, al botón de generar o descargar un respaldo, y cuando aparece el círculo verde con el aspa es que ya el respaldo está realizado. Si hacemos clic en el nombre del archivo, podremos descargar este respaldo a nuestro ordenador sin ningún problema. Guardaríamos el respaldo en nuestro ordenador y ya podríamos tener este respaldo para futuras ocasiones en las que fuese necesario. Pero claro, el respaldo sigue aquí en el hosting y lo recomendable es que una vez que se ha realizado, sea eliminado. ¿Cómo eliminamos este respaldo? Desde aquí no es posible eliminar el respaldo. Hay que ir al administrador de archivos del panel de hosting, en este caso de cPanel, para localizar el archivo targz, que es el archivo de la copia que se generó, y eliminarlo. Normalmente es posible que cuando naveguemos y accedamos al administrador de archivos, por defecto nos cargue la carpeta public HTML, que es donde se instalan las webs. Bueno, basta con darle aquí a la opción subir un nivel para ir a la carpeta anterior, que es la carpeta home. Y aquí, al final del todo, encontraremos el archivo de la copia de seguridad que vemos que ocupa 102 megas. Este es el archivo que seleccionamos y en el botón o icono de aquí arriba, borrar, lo eliminamos. Una vez que lo hemos eliminado, hemos recuperado el espacio ocupado por el respaldo en el hosting, porque no tiene sentido hacer un respaldo y dejarlo en el hosting ocupando espacio, y sobre todo porque si nos va a hacer falta y hay un problema en el hosting no nos va a solucionar el problema, nos va a solucionar el problema el respaldo en nuestro ordenador. Acto seguido, ¿qué sucede? Queremos restaurar una web eliminada en base a un respaldo realizado. Ponemos el ejemplo. Accedemos al administrador de archivos y tenemos aquí una web en la carpeta Storebox que se corresponde con esta web de aquí. Es una web de un pack tienda de web empresa llamado Storebox y tenemos esta web. Nosotros, por la razón que sea, accidentalmente hemos borrado la carpeta. Obviamente el sitio web ya no va a funcionar. Bueno, lo vemos aquí, nos está diciendo claramente que no encuentra el sitio. Lo hemos eliminado, hemos tenido un problema, hemos estado manipulando tanto la web que ya hemos llegado a un punto en el que ya no sabemos cómo solucionarlo. Si tenemos una política de copias recomendada por parte de los usuarios, tener una política de copias de seguridad al margen de la que haga el servidor diariamente, podremos recuperar esa web a un estado anterior al problema basándonos en la copia de seguridad, lo cual es muy útil. El archivo que hemos respaldado y hemos descargado a nuestro ordenador sería este archivo de aquí, el archivo targz, que tenemos que descomprimir porque estas copias
para poderlas utilizar posteriormente hay que descomprimirlas, porque no solamente está el sitio web, como dije, están los correos electrónicos, las configuraciones de hosting, etcétera, etcétera. Entonces hay que descomprimir el archivo, y al descomprimir el archivo lo que obtenemos es una carpeta como la siguiente, con el contenido que vemos aquí. Y dentro de este contenido es donde vamos a localizar el sitio web que hemos perdido, hemos eliminado o que no nos está funcionando por algún problema. Lo encontraremos en la carpeta que se denomine como el nombre del archivo de la copia, en este caso backup. Vemos que hay varias, aquí hay una Storebox, pero vemos que no hay nada, que está todo vacío, no es la carpeta. La carpeta donde se encuentra es siempre la misma carpeta del nombre del archivo. Entramos dentro de ella y aquí ya vemos más cosas. Vemos que hay muchas cosas relacionadas con el servidor, con MySQL, etcétera, etcétera. Bien. La carpeta que nos interesa es HomeDir. HomeDir es la carpeta home o carpeta inicial del usuario donde se guardan los datos relativos a correo electrónico, a bases de datos, a sitios web, a contraseñas, logs, etcétera, etcétera. Y dentro de esta carpeta localizamos la carpeta pública HTML y aquí localizamos la carpeta Storebox, donde vemos que está el Joomla que hemos perdido. Lo correcto no es comprimir esta carpeta y subirla al hosting. Lo correcto es meterse dentro de esta carpeta, seleccionar todos los archivos, comprimirlos y posteriormente subirlos al hosting para restaurarlos. Los hemos comprimido y ahora lo único que tenemos que venir es aquí al administrador de archivos. Podemos crear la carpeta Storebox. En este caso podríamos haber subido la carpeta Storebox porque la habíamos borrado entera. Creamos la carpeta. Recreo el proceso con eliminación de carpeta incorporado porque es una cosa que suele ser, por desgracia, un poco habitual. Bien, ya tenemos aquí la carpeta que debería de contener la web que hemos perdido y donde vamos a subir el archivo comprimido, que en este caso es este archivo que tenemos aquí. Vamos aquí a la opción cargar, vamos a navegar para localizar ese archivo. Seleccionamos el archivo y lo subimos. El proceso de subida es obvio que va a depender del tamaño del archivo y de la conexión que tengamos a Internet. Bien, una vez que el archivo ha subido, podemos cerrar esta pestaña y si recargamos, vemos que ya tenemos aquí el archivo comprimido. Lo que tenemos que hacer es seleccionar y darle al icono extraer. Una vez se han extraído todos los archivos, cerramos y recargamos. La carpeta inicial esta la borramos porque es una carpeta que ha generado el iMac. Podemos borrar ya el archivo comprimido.zip. No tiene sentido dejar archivos zip en el hosting porque es espacio que vamos consumiendo. Y ya tenemos aquí los archivos recuperados. Si volvemos a la página que no nos cargaba y le damos a recargar la página, y una vez recargamos la página, podemos ver que esta vuelve a funcionar sin problemas. En este caso no habíamos eliminado la base de datos, por este motivo simplemente con restaurar la carpeta pública HTML Storebox, ya ha vuelto a funcionar la web, ya que la base de datos no se vio comprometida. En caso de que la base de datos hubiera que restaurarse también, porque hubiese estado comprometida, o el conflicto que teníamos en el sitio web afectaba también a la base de datos, habría que localizarla en la carpeta inicial anterior, en esta carpeta de aquí, en la carpeta del backup inicial,
dentro de la carpeta MySQL encontraríamos la base de datos relativa al sitio web. Concretamente esta base de datos de aquí es la que tendríamos que importar desde phpMyAdmin a la base de datos que teníamos anteriormente en el panel de hosting. Si vamos aquí a MySQL bases de datos, vemos que tenemos, en este caso tenemos dos archivos de base de datos. En este caso este es el archivo de la base de datos afectada. Tendríamos que acceder al phpMyAdmin, vaciar la base de datos e importar la base de datos que tenemos en la carpeta MySQL de la copia de seguridad descargada, que sería seleccionar la base de datos afectada, cargarían todas las tablas de esta base de datos y al final tenemos aquí la opción marcar todos y para los elementos que están marcados eliminar. Esto dejaría la base de datos vacía para recibir a través de la opción importar una importación del archivo SQL afectado para la copia de seguridad. Esto en el caso de que, además de restaurar el sitio web, los archivos del sitio web, necesitásemos también restaurar la base de datos. Una vez restaurada la base de datos y los archivos puestos en su lugar, como no ha cambiado ni el nombre de la base de datos, ni el usuario de la base de datos, ni la contraseña del usuario de la base de datos, la web tendría que volver a cargar y funcionar con normalidad tras este proceso. Como vemos, es un proceso que, aunque parezca un poco complicado, no tiene ningún punto de complicación. Es un proceso muy sencillo. Respaldos, realizar un respaldo completo del hosting, descargarlo al ordenador y guardarlo. Y en caso de necesidad, si este proceso lo hacemos con regularidad, tendremos respaldos para poder utilizarlos en casos de problemas. Y siempre estarán a mano en estos respaldos no solamente el sitio web, sino la base de datos, correos electrónicos, configuraciones FTP, configuraciones de Mail Scanner, etcétera, etcétera. Es un buen método de copias de seguridad cuando andamos justos de espacio en el hosting y extensiones como Akiva Backup, por ejemplo, no nos permiten la realización de copias de seguridad. Un método recomendable, y dentro de todo esto, al final lo que importa realmente son las copias de seguridad. Que el usuario tenga una política de copias de seguridad al margen de la que establezca el hosting, o el sistema de la empresa de alojamiento en la que estemos, porque esto nos va a dar una garantía de poder tener a discreción, bajo demanda, cuando necesitemos, copias de seguridad lo más actuales posibles que nos permitan volver nuestros sitios web a estados óptimos de funcionamiento. Pues espero que este vídeo os sea de utilidad y nos vemos en próximos vídeos.